Hansi Schmidt. Hansi es desarrollador mobile con Flutter. Wanna be a game developer. Él es un hardware hacker. Nos acompaña desde Lima, Perú. Nos estará dando la charla Hardware y Flutter. Démosle la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Nancy, por entrar. Aquí, improvisando todo. ¿Cómo te encuentras, Hansi? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a ser parte de este evento. En verdad, muchas gracias. Aquí todos ya estaban esperando por tu charla. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo te encuentras, Hansi? ¿Cómo te Muy bien, muy sientes? bien. Estamos ansiosos aquí por escuchar. Emocionado con el evento, ha sido interesante. ¿Por qué se quitaron las máscaras? Así es nuestro libreto. Ya, ¿no? Así es nuestro Para que no libreto. te Ya. asustes, ¿ya? Que no te asustes y digas, ¿qué les estoy hablando? Ya, no mentir. Bueno, me presento, soy Coralí, con mi compañero Limbert. Hoy día estamos para servirte, estamos de tus hosts. Cualquier cosa que necesites, no olvides decirnos. Vamos a estar acá para poder ayudarte en cualquier cosa, ¿no? Ok, Sí, perfecto. lo que tú necesites, tal vez las rondas de preguntas las vamos a dar al finalizar tu exposición. Entonces, puedes exponer con toda libertad. O si prefieres, también te puedes ayudar y responder en el momento que haya dudas, como tú quieres. Ya, genial. Sí, no hay problema. En cualquier momento, si desean, pueden hacer una pregunta mientras estoy explicando algún concepto. Ah, súper. No sé si podrías compartir tu pantalla, Hansi, porfa, para que lo veamos. A ver, voy a compartir la pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, dame un momentito. Oh, súper. Ya se ve súper bien. Ya, Estamos perfecto. mostrando. Bueno, te dejamos con la charla. Muchas gracias de nuevo, Hansi. Cualquier cosa estamos aquí detrás en backstage. Así que te dejamos, es todo tuyo. Genial. Bueno, me presento con todos. Mi nombre es Hans Smith, soy desarrollador Flutter y hoy día voy a hacer una pequeña presentación de cómo trabajar con Flutter y hardware. Eh, Vamos a comenzar primero con el concepto de hardware que, bueno, todos ya conocen Flutter. Vamos a comenzar con el concepto de hardware. Hardware es cualquier dispositivo físico. En particular, cuando yo me refiero a hardware, me refiero a un dispositivo físico que puede interactuar con otro dispositivo, ¿no? Nosotros tenemos hardware muy conocido como, por ejemplo, nuestro disco duro, donde guardamos todas las aplicaciones, todos los videos, memoria, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Normalmente esos dispositivos nosotros nos conectamos mediante un protocolo. Entonces, esa comunicación puede ser tanto interna como externa. Nosotros, por ejemplo, en nuestra computadora se comunica con, no sé, es el disco duro, memoria, pantalla, monitor, etcétera, etcétera. Y de esa forma podemos hacer el servicio de streaming que estamos usando ahorita, por ejemplo. Pero también podemos controlar otros dispositivos externos, que hay miles y miles, ¿no? Para esto, por ejemplo, nosotros en particular, en esta charla de la que hablaré, va a ser de Bluetooth, un dispositivo que ahorita les muestro, pero nosotros podemos usar una conexión ya sea Bluetooth, ya sea serie, USB, hay, no sé si recuerdan los que ya tienen más de 25 años, los mouse y teclados anteriormente no eran USB, sino utilizaban otro puerto, uno redondito. También podemos comunicarnos con eso, obviamente con adaptadores, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, algún hardware que yo tengo acá. Tengo este foco, la forma de comunicación, que bueno, lo vamos a ver acá, es Wi-Fi. Tengo esta pelotita que es Bluetooth. Tengo este amiibo que Nintendo lo vendía, que es NFC, y así, todos esos protocolos nosotros podemos usar. También hay otros protocolos un poco más raros, un poco más desconocidos, digamos ahí. Luego les voy a explicar a más detalle qué significa eso, como por ejemplo este dispositivo que me permite conectar un cartucho de Game Boy. Si esos
consolas de videojuegos de los 90 y conectarlo a mi computadora, ¿no? Y hacer algo que se llama el dumping, o sea, copiar el juego a tu computadora. Y así es como se hacían, así es como pueden jugar en los emuladores. Entonces, ¿cómo funciona la comunicación en particular? Nosotros tenemos primero un medio de comunicación que en este momento ustedes pueden ver en la pantalla, ya sea Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Ethernet, etcétera, que maneja un protocolo. Es con este protocolo, en este caso vamos a hablar del celular en particular, el celular se comunica con otro dispositivo. Pero además de eso, no solo necesitamos el protocolo de comunicación, que digamos que es un protocolo genérico, que es bastante conocido, sino un protocolo de comunicación con un dispositivo en particular. Por ejemplo, imaginemos que yo me quiero comunicar con este dispositivo. Este es un eh, lector de colores. Lo que hace simplemente es yo le pongo, si se dan cuenta que tiene una pequeña camarita, lo pongo en cualquier superficie y me devuelve el color. En particular, este usa Bluetooth. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el dispositivo con el medio de comunicación Bluetooth, pero adicionalmente nosotros tenemos que comunicarnos con este dispositivo y decirle, oye, dime qué valor has obtenido. Para esto, lo que haríamos, en realidad tenemos diversas opciones. Lo que haríamos sería, es un área conocida como hardware hacking, ¿no? Primero le podemos decir al fabricante, explícame cómo funciona, e implementas el protocolo y, bueno, tu aplicación se comunica, ¿no? La otra opción es, no destruyes, abres el dispositivo, ves el chip, eh, haces un dumping, que es copiar de la memoria del ROM de bueno, del firmware de este dispositivo y lo analizas, haces ingeniería reversa y con eso te comunicas, ¿no? Esa es otra opción. Una tercera opción es usar un intersector. Son aparatos bastante caros que lo que hacen es intersectan toda la comunicación entre el dispositivo y, bueno, el objetivo, que en este caso sería el celular. Finalmente, puedes también bajarte la aplicación original, que es la opción más fácil si no existe un archivo público de protocolo. Y de esta forma te bajas la aplicación, la decompilas, la analizas y puedes ver cómo se comunican y tú puedes reimplementar, ¿no? Mucha gente ha hecho eso en un montón de dispositivos que no había otra forma de, eh, de comunicarse. Entonces, para cualquier dispositivo que tengamos, nosotros lo que hacemos es tomamos el valor, el medio de comunicación y tomamos el protocolo. Ahora, nosotros podemos hacer algo que se llama eh, wrapping, que es poner un protocolo dentro de otro protocolo. Por ejemplo, les comentaba estos mouse antiguos que usan RS232, si no me equivoco, o similares, que obviamente nosotros ya no tenemos un conector de ese tipo en computadoras actuales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa adaptadores Bluetooth, por ejemplo, USB, digo, adaptadores USB y se comunica de esa forma. Entonces, nosotros tenemos USB por fuera, por dentro tenemos el protocolo, imaginemos RC232 y finalmente dentro tenemos el protocolo del dispositivo en sí. Entonces, al final se vuelve un poco más complicado, como ven, pero nosotros siempre podemos comunicarnos. Hay otros dispositivos, a ver, no sé si tengo acá la mano, que normalmente no son raros. Por ejemplo, esos dispositivos, no sé si ustedes habrán tenido un juguete que con el sonido se mueve o hace alguna acción. Eh, en el Nintendo 3DS había para los Mega Pokémones, si no me equivoco, no conozco mucho, pero había un aparato que cada vez que tú evolucionabas en el juego, se prendía de luces, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunicaba? Utilizaba sonido. Eh, entonces, si lo ponías en silencio, no funcionaba. O por ejemplo el Farby, que creo que ya en esta época ya no se puede, no es tan conocido. El Farby se comunicaba también con sonido, entonces, es más, hacía actualizaciones del dispositivo con sonido. Entonces, lo primero que te decían es súbele volumen al máximo a tu celular para que podamos hacer la transferencia de datos. Y yo he visto cómo funciona ahí. Actualizaban el firmware, que el firmware es el software del hardware para que funcione.
mediante sonido. O, por ejemplo, Stripe, que utiliza el puerto de audio. Bueno, usaba porque ya los celulares actuales ya no tienen ese puerto. Y de esa forma podías leer la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ahí tenías el protocolo de lectura de tarjeta de crédito que usaba el medio de comunicación, el jack del celular. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer en particular? Vamos a intentar conectarnos con Flutter, ¿no? Flutter, conectar a un hardware. Pero, ¿qué sucede? Flutter es un framework de UI, entonces no tiene para nada que ver con hardware. No podemos conectarnos. Es más, mucha gente te va a decir, no use Flutter para conectarse a hardware, usa eh, aplicaciones nativas, ya sea en Kotlin o Swift, ¿no? Y bueno, al inicio, digamos, en los primeros años de Flutter podría haber sido un buen consejo, porque sí, en ese tiempo no estaba tan evolucionado como ahora, pero ahora lo que ha sucedido es que mucha gente ha hecho bibliotecas que permiten conectar con un dispositivo. Eh, lo que hace internamente es Flutter llama al código nativo para hacer la conexión, pero Flutter es el que envía la data, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por digamos, el medio de comunicación, sino más el protocolo en sí, que es lo importante. Y al final, cualquier dispositivo que nosotros nos conectemos siempre va a ser el mismo problema, ¿no? Conocer el protocolo. ¿Por qué? Porque algunos dispositivos son fáciles, como el que yo voy a usar en este momento, que no sé dónde lo he dejado. A ver. Ya perdí el dispositivo de la demo. O hay otros dispositivos que lo que hacen es un poco más difíciles, ¿no? Que lo que hacen es, acá está. Que lo que hacen es encriptar la data. Entonces tú no solo tienes que saber el protocolo, sino tienes que saber algo como una llave de encriptación. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos conectarnos con el Nintendo Switch. Voy a poner este dispositivo. Acá yo tengo un Nintendo Switch. El Nintendo Switch, uy, se le acabó la batería. Tiene una opción para compartir imágenes. ¿Y qué es lo que hace? Te crea un punto de red. El punto de red de Wi-Fi y te muestra un QR code. Entonces, cuando tu celular se conecta con la cámara, pones el QR code. El Nintendo Switch lo que hace es crear un punto encriptado donde tu celular se conecta al Wi-Fi y luego apenas te conectes, el Nintendo Switch se da cuenta que alguien se ha conectado y te envía la imagen, ¿no? Entonces, de esa forma se transfiere la información, pero ¿qué sucede? La imagen está encriptada. Entonces te da una llave que la llave se usa en ese momento y para que nadie más le pueda robarte tus imágenes. En general así. Entonces ahí hay un trabajo un poco más complicado y obviamente si vas a decirle a Nintendo, dame la llave del Nintendo Switch para hacer transferencia de imágenes, te van a decir que no. Entonces no hay forma de que eso suceda. Entonces, nosotros qué vamos a hacer ahorita. Primero, antes de hacer la demo, le voy a comentar los diferentes tipos de bibliotecas que ustedes pueden usar en Flutter para poder comunicarse, ¿no? Si ustedes quieren usar USB Serial es una biblioteca que pueden usar. Flutter Blue, si ustedes quieren usar Bluetooth Low Energy, o hay otra biblioteca que no he puesto acá que es para Bluetooth clásico, que es Bluetooth Serial, si no me equivoco el nombre. Tienen también IR para el sensor de infrarrojo, que para referencia eso es lo que usa su control remoto. Entonces hay algunos celulares como el Huawei P40 que tienen un sensor de infrarrojo, que si ustedes quieren pueden programarlo y cambiar de canal su televisor usando su Huawei P40. Que bueno, es usar un dispositivo de casi $1000 para cambiar televisión, no es tan buena idea, pero es posible, ¿no? Y el NFC Manager que permite usar el lector NFC de cualquier celular y bueno, leer la información, ¿no? Por ejemplo, este Amiibo tiene una información NFC. Para los que han jugado Smash Bros. Ultimate, ustedes pueden grabar su
personaje en este amigo, ¿no? Entonces, una vez que lo pueden leer y escribir y ponerle stats, ¿no? Diferentes estatus. La llave ya la rompieron, entonces si ustedes buscan en algún lugar, yo no lo voy a publicar por obvias razones, Nintendo le gusta hacer juicios a cualquiera, pero la llave está en internet, ustedes pueden conseguirlo y pueden modificar la data, es más, por ahí mucha gente lo que hace es, como los amigos son tan caros, lo que hace es con su celular se compran un chip NFC y copian la data del amigo que quieren, ¿no? Entonces de esa forma pueden manejar, tener cualquier amigo sin necesidad de pagar las cantidades abismales que cuestan en este momento. Entonces vamos a hacer una pequeña demo. La demo, en la demo vamos a hacer una conexión con este dispositivo. Este es un sensor oxímetro, creo que se llama, que lo que hace es mide el pulso y la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, si me dan cuenta, acá tiene los valores. Tengo saturación de oxígeno de 75 y este está bajo. Y pulso de 43. Oye, sí está bajo, ¿no? Pero creo que está mal porque si se dan cuenta está medio roto. O no sé, ya. Si no, voy a tener que cortar la charla y ir al hospital. Ya, entonces, y en particular este sensor, lo que hace, como usando infrarrojo, mide todos esos valores y lo que hace es, bueno, lo muestra, pero adicionalmente, mediante Bluetooth, nos permite interactuar con aplicaciones. Es más, hay una aplicación que te muestra un pequeño gráfico y lo vamos a mostrar y vamos a ver cómo hacer eso en una aplicación de Flutter, ¿no? Entonces, no sé si alguien hasta ahí, antes de comenzar con la demo, tiene alguna pregunta. Vamos a ver. Ya, nadie. Entonces vamos a ver el código, ¿no? Yo voy a crear un nuevo proyecto, lo voy a hacer el código en vivo, así que si falla algo, ya lo vamos a corregir mientras estamos desarrollando. Y voy a crear un nuevo proyecto, le voy a poner en esta carpeta y voy a ponerlo. Voy a explicar también cómo funciona el protocolo de Bluetooth en particular. Me dicen si la letra está bien, creo que sí. Según yo sí, pero si no, vamos a ver. Me dicen cualquier cosa, ¿no? Ya, ok. Entonces, aquí he creado la aplicación. Creo que nadie tiene preguntas por mientras. Entonces voy a crear una aplicación y lo que voy a hacer aquí es, eh, voy a usar un dispositivo real. Que esa es una de las limitaciones, que tiene usar hardware en particular. No puedes simularlo. Entonces no puedo usar un emulador, ni un emulador de Android, ni simulador de iOS, ¿no? Pero para poder mostrarlo, lo que vamos a hacer es, estoy usando esta aplicación Source Copy, que es de Genymotion. Genymotion tiene una aplicación que lo que permite es, bueno, es un emulador más, pero lo interesante es que tiene esta aplicación que lo que hace es todo lo que yo hago en mi celular lo puede mostrar en la pantalla, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la aplicación. Es más, voy a correr la aplicación para que vean lo primero. Y mientras va corriendo, yo voy a usar una biblioteca que se llama FlutterBlue. FlutterBlue permite usar Bluetooth Low Energy, como les comentaba. Pero antes de eso también les voy a mostrar cómo vamos a interactuar con el dispositivo, ¿no? Para ver paso a paso lo que necesitamos. Primero, vamos a explicar cómo funciona Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy, bueno, ahí está la app. Se dan cuenta, es la aplicación base. Y interactúa y se muestra en la pantalla. Yo voy a poner un ratito. Voy a quitar las notificaciones. Sí, voy a utilizar una aplicación que se llama NRF Connect. Esta es una herramienta, una aplicación
que lo que permite es escanear todos los dispositivos Bluetooth Low Energy e interactuar, ¿no? Ya, entonces acá primero, a ver, voy a ver si se ve en la pantalla. Primero voy a mostrar aquí. Ya, ahí está 98. Ah, sí, sí tengo buena saturación de oxígeno. Ya, y voy a mostrar también adicional en la pantalla, ¿no? Entonces yo voy a hacer un scan y lo que me va a mostrar es todos los dispositivos Bluetooth que están cerca. Aparte de que yo tengo algunos dispositivos, bueno, varios dispositivos Bluetooth cerca que están prendidos, pero aparte hay otras personas que también tienen, ¿no? Entonces ustedes de repente pueden encontrar el dispositivo de su vecino, el televisor Smart TV y pues, ponerle una URL vergonzosa por ahí a su dispositivo. Pero en particular este dispositivo es el KSM6, ahí está, KSM6 100P, que tiene la dirección MAC address 5893 de 85630E4. Se dan cuenta, tiene un estado que dice not bonded, que significa que no está conectado. Ahora, una de las limitaciones de Bluetooth Low Energy es que, a diferencia de Bluetooth, en Bluetooth te puedes conectar múltiples dispositivos a la vez, ¿no? Bluetooth Low Energy se conecta con un solo dispositivo y no hace bonding, que es mantener la conexión y automáticamente reconectar, sino lo que hace es, por ejemplo, no sé, yo presiono el botón y reconecta, pero es porque el dispositivo está llamando al celular. La razón por la que eso se hace así es para ahorrar energía en general. Entonces yo me conecto, voy a usar esta aplicación para conectarme y miren, acá veo todos los detalles, ¿no? Que quiero y que necesito. Hago Open Tab y tengo la opción de conectar. Ahora, cuando nosotros nos conectamos a un dispositivo Bluetooth, nosotros tenemos diferentes niveles, diferentes niveles de comunicación que podemos tener con el dispositivo en parte, pero se divide mediante lo que se llaman servicios. Cada servicio es, digamos, en lenguaje de programación, una clase, ¿no? Entonces, cada servicio tiene determinados valores. O sea, y ustedes tienen tres tipos de comunicación con los servicios, ¿no? Ustedes pueden leer, escribir o hacer un streaming de data en lectura. Entonces, yo, por ejemplo, me voy a conectar. Una vez que me conecto con el dispositivo, que para eso tengo que tener el dedo así, porque si no se desconecta. Por eso me ven agarrando el dispositivo. Yo tengo un servicio. Cada servicio tiene eh, determinados capacidades, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá tengo un UUID. Ahora, los UUIDs en Bluetooth normalmente son números grandes, no son así como ven 0x1800, sino son como ven acá, no, todos son cortos. En otro dispositivo de repente, podría mostrarle, pero es un número, un UID que son 16 o 32 dígitos hexadecimales, no más recuerdo bien, pero esta es la forma corta. Un poco de historia. Para tener la forma corta tienes que registrarte en el consorcio Bluetooth, tienes que pagar un monto, ellos te dicen, oye, ya, bacán, agarra este UID y puedes usarlo. Y siempre que sea ese UID, todos van a saber que es tu servicio, ¿no? Entonces, hay algunos genéricos, por eso acá tienen el nombre de Genjag Access. Y cuando ustedes entran a un servicio, cada servicio, se dan cuenta, tiene diferentes capacidades, ¿no? Capabilities. Entonces, y también hay otro nivel que son descriptores, que en este caso en particular no se usan. Entonces, cada uno, ustedes tienen dos acciones. Si se dan cuenta que hay una flechita para abajo, que significa que puedo leer ese valor. Es más, acá dice propiedades leer, ¿no? Entonces yo pongo flechita para abajo y me dice KS6100P, que se dan cuenta es el nombre del dispositivo. Entonces, siempre que ustedes vean el UID 0x2A00, es el nombre del dispositivo. Tengo la apariencia que normalmente los dispositivos no lo usan, lo muestran, pero no lo usan, que no sé para qué sirve. Y estos son algunos parámetros de conexión, ¿no? Tenemos atributos genéricos, tenemos información del servicio, que eso también
hay una lista genérica que ustedes pueden ver en la página de Bluetooth, bluetooth.com, y acá tienen diferentes valores, ¿no? Tienen nombres de modelo, nombre serial, que han puesto hardcodeados valores, ni siquiera lo han cambiado. Y bueno, eso no nos interesa en realidad, esos son de informativos y es más, acá debería tener uno de nivel de batería, pero no lo tiene, ¿no? Entonces, el que nos interesa a nosotros es el servicio desconocido. ¿Por qué? Tenemos acá, se dan cuenta, tenemos uno que es flechita para abajo y flechita para arriba. Flechita para arriba indica que yo puedo escribir y acá lo ven como en propiedades read write. Bueno, voy a leer y acá tengo un valor. Leer, tengo característica 1, acá no sé qué, esto creo que lo han puesto así hardcodeado porque nunca he visto que cambie, no importa lo que haga. Y el de acá, este tampoco no sé qué es, pero para esto obviamente ustedes tienen que conocer un poco del protocolo. Entonces yo voy a poner aquí, voy a leer y se dan cuenta está cambiando un poquito. Y si ustedes pueden ver la pantalla, también está cambiando, ¿no? Entonces, a ver, entonces, después de analizar un poco, se pueden dar cuenta que yo tengo acá saturación 98, 96, 97. Si convertimos ese valor hexadecimal, que estoy usando mi calculadora, 62. Entonces, ¿cuál está más cercano acá de 62? 0, 1, 2, 3. El elemento 3, ¿no? Bueno, comienza con 0. Entonces, si yo vuelvo a obtener 62, 62 es 16 por 6, 96, 98, ¿no? O 99, sí, 99. Entonces, si se dan cuenta, este valor es mi saturación de oxígeno. Y el segundo es mis latidos por segundo, creo que es ese, ¿no? FR, no, PR, pulso, sí. Que no estoy seguro. Ahora, no sé qué significan los otros valores, pero si se dan cuenta, la mayoría son ceros. Entonces acá hay algunos valores adicionales que nosotros podemos tomar, pero que en este momento yo no sé para qué funcionan. Ya luego podremos investigar y entender qué tienes. Entonces ya tenemos el protocolo. Si se dan cuenta, ya tenemos el método de comunicación, el protocolo de comunicación Bluetooth, que es genérico y por eso tenemos la biblioteca FlutterBlue que podemos usar para poder comunicarnos. Y adicionalmente tenemos el protocolo en sí del dispositivo, que, bueno, no le hemos deducido todo, pero lo que sabemos es que en el servicio 0xFFF0, la característica 0xFFF1, tenemos el valor, este valor y que es un listado de enteros, y el cuarto número, 1, 2, 3, 4, es mi saturación de oxígeno, y el quinto número es mis latidos por minuto, creo que es, ¿sí? No soy doctor, así que no sé la terminología correcta. Entonces, con eso ya podemos crear una aplicación que nos permita conectar. Lo voy a hacer una aplicación simple, más o menos rápido. No va a ser tan bonita y no vamos a hacer ningún patrón de diseño, simplemente lo vamos a hacer funcional, ¿no? Y luego ya vamos a ver si nos queda tiempo, lo limpiamos un poco, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hacemos va a ser conectarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es desconectarlo, porque como les decía, eh, solamente se puede hacer una conexión con un dispositivo. Entonces, para evitar problemas, que es un problema en Android, que las aplicaciones normalmente no cierran la conexión Bluetooth, y si se mantiene abierta, tienes que reiniciar el dispositivo para que puedas conectar a otro dispositivo Bluetooth o al mismo. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Ok, entonces lo siguiente que hago es, bueno, lo primero que hago en realidad va a ser bajarme FlutterBlue. Es, y para esto, la versión que está aquí no me estaba funcionando. Yo estoy viendo en el repositorio, en los issues, y tengo que bajarme una versión de acá, porque el autor no está, ¿cómo se llama? Está de vacaciones y no está haciendo cambios, entonces es un pequeño detalle, ¿no? El otro, lo que te da error es que intenta eh, instalar una librería de Mac en Windows, entonces da error y se rompe todo. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es agregar la biblioteca, ¿no? Si se dan cuenta, es un repositorio de Git.
está. Entonces hago esto, me baja la biblioteca y me dice que la dependencia solo puede tener una fuente. Entonces, falta un tab. Ya. Si intento ejecutar esto, me va a dar error. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Qué raro. Ya, mientras está instalando, voy a ver si alguien tiene preguntas. Sí, voy a ponerle batería. Ya. Instaló. ¿Qué pasó acá? Me da error. Ahorita vamos a ver el error. Me dice que un detalle que para usar la biblioteca de Bluetooth necesitamos como mínimo la versión 19 del SDK, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. Este es un detalle y eso lo ven en la documentación. Adicionalmente en iOS también tienen que hacer un pequeño cambio. Y aquí lo que hago es, en acá, le pongo 19. Ya está. Con eso ya puedo instalar la aplicación. Lo siguiente que hacemos es, bueno, ya tengo la aplicación, como se dan cuenta es la aplicación base. Por eso es que me daba que ya tenía la aplicación instalada. Voy a crear un widget y este widget lo que me va a permitir hacer es listar todos los dispositivos Bluetooth, buscar los dispositivos Bluetooth eh, que estén cercanos a mí. Y me olvidé de algo. Cuando usamos Bluetooth necesitamos permisos. Es más, me lo voy a copiar directamente del aquí, pero son 3 permisos. El de los dos de location y el de, bueno, Bluetooth y los location. Un momento. Ya, ok, disculpen. Necesitamos estos permisos, lo de Bluetooth y el de location. ¿Por qué? Porque Google decidió que después de hace algunas versiones decidió que algunas personas lo que hacían usaban su dispositivo Android para modificar el dispositivo Bluetooth. Algunos Bluetooth tienen un rango bien alto, de otras personas desde lejos. Por ejemplo, esos dispositivos los televisores que tienen Chromecast incluido, mucha gente se burlaba y modificaba lo que estaba streameando. Entonces, el location te pide para ver cuál es la distancia que tienes entre tú y el dispositivo Bluetooth, y si es muy grande, no va a funcionar. Entonces tú siempre necesitas hacer eso. Necesitas tener ese permiso y que el usuario te dé el permiso de location, que parece medio raro, ¿no? Que te dé el permiso de location para poder usar el dispositivo Bluetooth. Ok, entonces lo que voy a hacer es crear el widget. Le voy a poner search device widget.dar. Y voy a reemplazar esto voy a reemplazar el home que tenemos acá de prueba con este widget, ¿no? Va a ser relativamente simple la aplicación, como les dije. Pero vamos a explicar paso a paso lo que necesitamos para poder conectar.
En realidad son 3 pasos que necesitamos. Primero, bueno, 4 pasos. Primero, buscar todos los dispositivos Bluetooth que están cerca a mí, ¿no? Luego, eh, conectarse al dispositivo. Luego buscar sus servicios y luego buscar sus capacidades. Y una vez que tenemos las capacidades, ahí podemos leer los valores en este caso. O también podríamos escribir si quisiéramos. Por ejemplo, en este dispositivo es una pantalla LED. Podríamos conectarnos y leer bueno, escribir los colores que pintan, ¿no? Este es un pantalla LED de 8 por 8 píxeles, entonces podemos pintar esa pantalla como querramos. Voy a hacer una columna. Y aquí voy a poner el widget, ¿no? Ya el problema de las constantes, no, mejor lo corrijo. Ya. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí lo que voy a hacer es, voy a poner un botón. Eh, en este botón, lo que voy a poner aquí es buscar dispositivos. Y aquí voy a poner mi lógica, ¿no? Voy a escribir una función nueva que haga esa lógica y ahorita vamos a ver qué tan sencillo o difícil es hacer eso. ¿Por qué me da error acá? Creo que no es punto y coma, sino coma ya. Ok. Entonces ejecuto la aplicación. Ah, sí. Se ve feo. Voy a agregarles un scaffold. Y para evitar el tema del safe area, que estoy usando un Pixel 3 de prueba. Ya está. Entonces acá tengo el botoncito, ¿no? Entonces cuando haga clic acá, va a ser la lógica. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que vamos a hacer es, vamos a usar Flutterfire. Ya. En este caso, nosotros podemos usar, hay un detalle. Nosotros podríamos usar Flutterfire, Flutterblue. Estoy pensando Firebase. Nosotros podríamos usar un constructor, pero ellos nos dan un singleton, que implica que solo haya una instancia de esta clase. ¿Por qué? Porque solo una aplicación puede usar el, el sensor, bueno, el chip de Bluetooth a la vez. Si dos aplicaciones intentan usar, la segunda va a tener que el recurso ya esté siendo usado y no va a poder usarlo, ¿no? Entonces, por eso es que eso es el singleton y internamente esa clase maneja todas las llamadas cuando son al mismo tiempo. Entonces, para evitar problemas, evitar el bug que les comento que a veces se cuelga el chip Bluetooth y ustedes tienen que reiniciar la aplicación para que funcione. Siempre también tengan un botón de desconectar para hacer eso, ¿no? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es usar la instancia que pedimos y vamos a pedir, vamos a escanear. Esto tiene una variable que está en out, que les recomiendo que lo pongan, que indica cuánto tiempo va a durar el escaneo, ¿no? Yo le voy a poner, no sé, 5 segundos. Entonces, si yo presiono el botón 2 veces durante 5 segundos, voy a intentar iniciar el escaneo y el segundo va a fallar. Pero si espero los 5 segundos, no habría problema. Ya. Pero ahora, está bien, inicio el escaneo, pero ¿cómo intento los resultados? ¿Cómo leo los resultados? Eh, Acá tengo un string que es scan results, que me devuelve todos los dispositivos que tenemos, ¿no? Entonces acá tengo listen y en vez de evento acá le voy a poner scan result. Ya. Y acá en scan result lo que tengo es una variable que es un listado de resultados, ya. Entonces, lo que voy a hacer es para cada, no era uno, sino era varios. Entonces, ya, entonces para cada uno de los elementos,
voy a imprimir su valor de dispositivo. .device. Ok, entonces vamos a ver a la aplicación y lo que voy a hacer es hacerle clic acá. Me va a pedir los permisos. Voy a poner mientras la app esté en uso. Entonces se dan cuenta que ya tengo los resultados, ¿no? Entonces tengo un GoQ. Acá algunos no tienen nombre. Que el nombre no es requerido en un dispositivo Bluetooth. Lo más importante es este de acá, la MAC address. ¿Y qué más tengo? No encuentra el dispositivo, ¿no? Entonces recuerden que dura 5 segundos el escaneo. Entonces voy a prender este dispositivo otra vez y vamos a ver si lo encuentra. Entonces lo que busca era F algo. KS, ahí está. Entonces acá encontramos el dispositivo. Entonces, ¿qué hacemos? Esto obviamente deberían hacerlo de mejor forma, pero lo que yo voy a hacer es, voy a crear aquí o device, mejor lo voy a poner aquí. Pero esto de aquí es del tipo Bluetooth device. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear una lista y voy a hacer un list view que muestre todos los dispositivos que matchen un determinado patrón. En este caso, que comiencen con KS. Entonces, no solo este, sino si tengo 5 de estos, va a encontrar a los 5, ¿no? Todos, la única diferencia entre ellos va a ser el MAC address. Voy a crear una lista que... ok. El problema fue que cambié de stateless a stateful y entonces Flutter está reclamando, ¿no? Entonces, en vez de hacer todo eso, simplemente lo reinicié la app. Entonces aquí voy a poner list view builder para ver todos mis elementos. Un text index y voy a devolver un list style. Por ahora solamente voy a hacer la lista, que el título va a ser el device. Bueno, device index. Obviamente me falta acá agregar el nombre del dispositivo. Bueno, acá hay un error que me dice. Nombre del dispositivo comienza con KS. Lo agregamos a nuestra lista, ¿no? Ya. Ok, entonces con esto ya podríamos listar el dispositivo. Ok. Me olvidé esto. Wrap through. Está una columna dentro de una lista, como ambos tienen tamaño infinito, no. Ya. Entonces aquí voy a hacer buscar dispositivo y como está apagado, en teoría no lo debería encontrar. A veces podría encontrarlo a pesar de que esté apagado, porque Android mantiene un caché de dispositivos Bluetooth, pero normalmente no pasa eso, ¿no? Entonces otra vez voy a presionar el buscar dispositivo y... A ver, no lo encuentra. Debería encontrarlo. Ok. ¿Qué es lo que falta? Me está agregando varias veces. ¿Por qué? Porque antes del for debería ser un device clear. Recuerden que me puede devolver varias veces el mismo valor porque está constantemente escaneando, ¿no? Entonces, cada n segundos se actualiza la lista. Vamos a ver.
Ya, ahí está el dispositivo. Entonces aquí vamos a poner, no sé, un conectar. Bueno, eso ya es tema, pero acá lo podríamos hacer un tab y aquí vamos a hacer un evento que me mande otra pantalla, donde esa pantalla hacemos las operaciones con el dispositivo en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Lo que hemos hecho ahorita no hemos hecho nada más que eh, conectarnos con el dispositivo. No, listar los dispositivos. Nos falta el paso de conectarnos y hacer la operación que necesitemos, ¿no? Ya, miren, hay una pregunta interesante. Entiendo que estaríamos limitados por el hardware del terminal Bluetooth, bla, bla, bla. NFC, ¿podríamos controlar cualquier dispositivo USB usando un adaptador OTG? Sí. Es más, yo tengo algunos adaptadores aquí. Por ejemplo, este es el que me vino con el Pixel. Es un OTG de USB-C a USB. Entonces yo, por ejemplo, podría conectar estas llaves USB o no sé, mi control de Nintendo Switch que tengo por ahí cableado, lo puedo conectar. Ahora, el detalle es, eh, algunos dispositivos ya están registrados en la base de datos de Android en particular, entonces eso depende del fabricante, no depende de Google. Entonces esos dispositivos los detecta automáticamente y ustedes no tienen que hacer nada. Por ejemplo, unos controles, pero otros dispositivos no. Entonces ustedes tienen que crear su propio driver. ¿Qué pasa si ustedes utilizan un cable OTG? Por ejemplo, acá tengo un USB infrarrojo. Android creo que ya quitó el soporte infrarrojo, entonces solamente los dispositivos que tienen eso lo usan. Eh, entonces yo tendría que hacer mi propia lógica, ¿no? Es más, yo tengo acá un cable Ethernet USB de Nintendo Switch. No sé si es diferente, es similar, pero imaginemos que yo conecto esto y que Android no lo detecta. Entonces, no importa que yo conecte mi cable de red que está acá, eh, no va a funcionar. Si yo quisiera tendría que hacer que funcione, tendría que hacer un driver. Hay un protocolo de drivers de bajo nivel que ustedes pueden usar en Android, pero era para Android Things, no para Android normal, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un driver, va a ser a nivel de usuario. Entonces, por ejemplo, en Perú nosotros tenemos Claro. Claro tiene unos SBs que te dan internet por 3G. Entonces, si ustedes lo conectan a su celular, no les da internet. Tendrían que hacer un driver y hacer un montón de magia por lo bajo para que funcione. Pero su aplicación sí podría funcionar. Su aplicación, como ustedes saben el protocolo, se conectan y simplemente hacen la operación y tienen internet, aunque el sistema operativo no tenga un driver que permita hacer eso, ¿no? Entonces eso se llama eh, user driver de nivel de usuario, porque hay otros de nivel de kernel que es para todo el sistema operativo. Pero en este caso en particular, eh, en Bluetooth había una discusión bastante grande. ¿Por qué? Porque hay fabricantes que son malísimos manejando su stack de Bluetooth. No sé si ustedes recuerdan, pero antes habían unos dispositivos Bluetooth que cuando ustedes le conectaban te pedían pedir un número. Decía un número de 4 dígitos. Por ejemplo, el mando de Nintendo Switch tenías que poner el número de serie al revés y se conectaba. Pero Samsung, si no me equivoco, era Samsung, había quitado esa funcionalidad. Entonces tú no podías conectarte a los mandos de Nintendo, no Switch, Nintendo Wii U o Wii, no me acuerdo cuál era. Y no podías hacerlo. Es más, si ustedes buscan ahí en Google Play, te va a decir, este no funciona en tal, 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 pero ¿cuál es el detalle? El chip Bluetooth era diferente. Su firmware era diferente, entonces no manejaba algunos casos. Pero si ustedes tienen un Bluetooth USB, lo conectan y implementan todo, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Al final es eh, es su campo ahí, no tiene las limitaciones. Y algunos te decían eso, ¿no? Conecta tal y ya tenemos soportado para eso, puedes usarlo. Y así. Entonces, si ustedes tienen un cable OTG eh, que permita conectar a un dispositivo externo, en particular USB, eh, en teoría ya no tendrían ningún problema, ¿no? En la práctica tienen que aprender el protocolo, que eso es lo más complicado. Ya, entonces lo que voy a hacer es voy a crear otra pantalla, que le voy a poner, leer, oximeter,
Ya no soy muy imaginativo con los nombres ahorita. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a hacer algo similar, pero acá voy a presuponer que yo recibo un Bluetooth device. Recuerden que eh, aquí yo tengo un listado de Bluetooth devices y yo voy a suponer que estoy recibiendo ese dispositivo, ¿no? Y me voy a conectar. Es más, le voy a poner una opción para que, pueda conectar y desconectar del dispositivo. Entonces voy a crear un stateful widget igual, donde aquí le voy a poner un booleano de disconnected. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear acá otra widget que voy a poner connected, connect, disconnect. Ese widget lo voy a poner acá. Ya, entonces, ¿qué va a hacer este widget en particular? Es más, este de repente lo puedo tener aquí, de tenerlo arriba. Ya, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a tener un botón que lo que va a tener es un texto dependiendo del estado, ¿no? Entonces, comienza en falso el estado conectado. Disconnect. Si está conectado voy a poner el texto de desconectar y si está conectado obviamente conectar, ¿no? Acá Island Press. Ya, ahora, ¿qué sucede? Que para poder conectar necesito hacer algo tan simple como device.connect o device.disconnect. Eso es relativamente directo, ¿no? Entonces no tenemos ahí ningún problema. Lo que voy a hacer es lo mismo, ¿no? Disconnect. Si es conectado, entonces acá device.a. Entonces tendría que pasarle el dispositivo aquí también. También debería ser requerido. Y ya, acá lo tengo. Entonces lo que voy a tener aquí es, si está conectado, tengo que desconectarlo. Y si está desconectado, conectarlo. Y bueno, no nos olvidemos que tenemos que cambiar el estado, que sería. No vamos a hacer el chequeo, no vamos a hacer validaciones en particular, sino simplemente le vamos a poner vamos a voltear el valor. Un detalle, si ustedes no cierran su aplicación, si ustedes no tienen forma de cerrar su aplicación, yo tengo una aplicación que se llama NRF Connect, que es la que les mostré al inicio para ver el protocolo. Si ustedes no tienen forma, asegúrense siempre de desconectar el dispositivo cuando salgan de la aplicación o el chip Bluetooth se va a quedar en un estado medio raro y no van a encontrar ningún otro dispositivo, ¿no? Entonces, voy a quitar el pring, no sé si todavía lo tengo acá. Ya, voy a quitar el print y aquí voy a poner para ir a la otra pantalla. Este es, la pantalla sería Read Oximeter Widget. En este caso no es device, sino es el dispositivo en el índice en particular. Ya, ya está, ya está. Vamos a prender el dispositivo. Voy a hacer otra vez. No, no cambia. Podríamos conectarlo porque el único detalle es, podríamos conectarlo porque la dirección MAC no cambia el dispositivo, pero el detalle es que me apareció, recuerden, porque dice hot reload, pero si intento conectarme con un dispositivo que está apagado, obviamente me va a dar error, ¿no? Entonces hay algunos casos que debería manejar. Ya, entonces fíjense abajo acá,
cuando le presiono clic Connect, hace un montón de operaciones. Se conecta al dispositivo con esta MAC address. Le ha puesto auto true, eso significa que se autorreconecta. Y tenemos acá esta data, ¿no? Entonces voy a desconectarme. Ya me desconecté. Entonces ahí ya nos hemos conectado. No hay ningún indicativo visual en el dispositivo en sí, pero en otros dispositivos sí aparece alguna animación. Por ejemplo, en un Mario, el Mario Lego, te aparece ahí, hace un sonido que dice, creo que mamá mía o algo así, cuando se conecta. Ya, tenemos esto. Tenemos el widget que conecta y desconecta, pero necesitamos hacer un par de operaciones. En este caso, vamos a ponerle PR, creo que se llama, sí. No me acuerdo qué valores te muestra. A ver, te muestra el saturación de oxígeno, SPO2 y el PR, que no sé qué valor, qué significa. SPO2, vamos a poner acá una variable que se llama SP2 y vamos a poner la variable que es PR, ¿no? Obviamente las creamos como variables aquí y tendría que ser stateful. Bueno, ya luego manejan con otras formas, pero por ahora le pondremos así. Vamos a ponerle con string SPO2 y string perro. Ya casi estamos en realidad. ¿Qué pasó acá? Ah. SPO2 y PR, ¿no? Entonces, no sé, le ponemos un espaciado para que se vea más separado y no se vea tan pegado. Y ya casi estamos. Entonces lo siguiente que hacemos es, y el paso que es un poco más complicado es, vamos a regresar a mostrarles NRF Connect. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. NRF Connect me permite, voy a mostrar servicios, si se dan cuenta, FFF0 y FFF1. Acuérdense de esos dos valores, FFF0 y FFF1. Entonces con eso lo que vamos a hacer es vamos a obtener los valores. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros podríamos, si supiéramos de memoria, podríamos hacerlo directamente, pero en este caso vamos a hacerlo de la forma antigua. Vamos a tener acá un botón que le diga poner datos. Y acá vamos a poner un método. Vamos a pegar aquí. Ya. Entonces, tenemos el device. Sí, tenemos el device ya. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a obtener todos los servicios de este dispositivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es, tenemos el dispositivo y ese dispositivo vamos a usar, a ver, vamos a usar widget, device, scan, services, ahí está. Si se dan cuenta es un string, ¿no? Pero hay un método, acá está. Discover services. Lo que vamos a hacer es, este es un método sincrónico, si no me equivoco, sí, es un futuro. Vamos a obtener esos datos y con eso, una vez que lo tenemos, vamos a leer y vamos a comparar con el ID que querramos buscar, en este caso el que comienza en FFF0, y luego de cada servicio vamos a ver sus características y hacemos la comparación y luego leemos el valor, ¿no? Entonces ya vamos a ver esto que me devuelve un Bluetooth Services. Entonces, lo que voy a hacer acá, Bluetooth Services. Voy a importar si está bien. Bluetooth Service. Entonces, vamos a iterar.
y vamos a imprimir el valor. Lo que nos interesa es el UID, recuerden. ¿Por qué lo imprimo? Porque a pesar de que en NRF Connect le aparece de forma... me voy a desconectar. Sí, está bien. Aparece de forma corta, en nuestra aplicación no creo que aparezca así, ¿no? Entonces, ya, Connect y log data. Ya, se dan cuenta, acá tengo 1800, acá está. Tengo este valor, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a comparar, voy a desconectar. Y si el service UID, el string, es igual a ese valor, ya, bueno, estamos dentro del servicio, ¿no? Entonces, ahora, lo siguiente que, como ya tenemos ese servicio, vamos a ver las características, service characteristic. ¿Se dan cuenta? Este no es un futuro, este simplemente es una lista, ¿no? Entonces vamos a poner, ya, ok, hacemos lo mismo que hicimos arriba, ¿no? For es un Bluetooth característico. En todas las características imprimir el UID. Y hacemos lo mismo. Voy a hacer acá, voy a prenderlo. Conectamos. Cargamos y acá nos aparece. El que nos interesa es el FFF1. Entonces copiamos este valor. Y lo que hacemos es, si la característica punto tu string es igual al valor que copiamos, hacemos algo. ¿Qué hacemos? A ver, tenemos la característica y acá tenemos operaciones, ¿no? Tenemos lectura, tenemos escritura. ¿Se recuerdan que cuando mostré el NRF Connect te permite leer y escribir? Bueno, eso permite hacer, ¿no? Acá te devuelve, ahora sí, este sí es un futuro, y entonces acá te devuelve una lista de enteros. Entonces, ahí está. Entonces acá leemos los valores. Y ahora vamos a probar finalmente otra vez. Cargar data, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tengo 7, 35, 255, 255. Ya. Lo interesante es que esto es decimal, entonces podemos comparar directamente con el dispositivo. Acá tengo 9875, ¿se dan cuenta? 9875, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 3 y 4. Entonces, lo que yo puedo hacer es, bueno, voy a desconectar. Lo que yo puedo hacer es actualizar los valores con el valor 3 y 4 del array, ¿no? Que me dice... Ah, es que ok. Entonces lo volvemos a un string. Sabes que el valor que me devuelve es un entero y yo las variables estoy usando como string, ¿no? Entonces cada vez que presiono el botón me va a leer los valores. Entonces, bueno, ni siquiera lo voy a ver, yo lo voy a ver de acá. Entonces probemos, conectamos, cargamos, ¿no? Entonces 98, 81, debería verse, está al revés. Entonces esos son los valores que deberían mostrarse en el dispositivo. Sí, 9877. Entonces, como se da cuenta, de esa forma hemos leído los valores de este dispositivo usando las características y los servicios para conectarlos. En este caso en particular, se hizo la demo con Bluetooth, pero se puede usar con cualquier otro servicio. Y en realidad el problema no es eh, entender esos protocolos, sino simplemente entender el protocolo del dispositivo en particular. Y bueno, así terminamos. Acá ya terminó mi charla donde expliqué todos los detalles que conozco de cómo conectar hardware con Flutter. Si alguien tiene alguna pregunta.
¿cómo estás? Ya, muchas gracias por tu gran explicación y la charla, realmente muy interesante. Yo igual ahí me pregunté, ¿cuántos dispositivos tienes? Porque cuando mostraste yo dije, wow, tantos dispositivos. Muchas gracias por la charla, Hansi. Ahorita pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de YouTube. Ya me he dado cuenta, Hansi, que tienes muchos jueguitos. Eres gamer, ¿no? ¿Se nota? Sí, Cuando un vi tu poco. amigo, cuando vi tu amigo, dije, oh, Dios mío, tiene un amigo. Sí. En realidad sí, o sea, colecciono hardware y juegos, entonces sí tengo una colección decente. Debes coleccionar juegos retro, ¿no? ¿De qué? Juegos retro. Game Boy. Sí. Oh, Dios A mío. ver, un ratito te voy a enseñar antes de terminar. Estos son algunos juegos de Game Boy que tengo. A ver, no sé si se nota. Así se Ay, ve. Wow. Los que están a la mano. Para prueba son estos juegos. No son de la colección. qué lindo. Qué lindo Ahí ya pastel. Bueno, vamos a pasar a las preguntitas. Ya. Aquí tenemos uno que fue de el que te dije, ¿qué cantidad de dispositivos YouTube tienes? No sé. Varios. Varios, infinitos. También tenemos otra pregunta. A ver. Que la hace Edwin Ríos. Ah, creo que esto ya lo has respondido. Sí, pero para recapitular, sí, o sea, eh, mientras puedas conectarte con el dispositivo, no hay tantas limitaciones, ¿no? Porque puedes interactuar directamente con él. Oh, súper. Aquí tenemos otra preguntita de Jason Lara que dice, yo creo que Es, quería decir, es source copy. Ah, ya, la herramienta que utilicé para mostrar la pantalla. En realidad, lo que hace es se conecta por ADB. Entonces, si te conectas, no importa sea ADB por Wi-Fi, por USB o por Bluetooth, igual funciona. Mientras estés conectado a un dispositivo, es más, puedes usarlo de tu emulador, ¿no? Que no tiene mucho sentido, pero podrías usarlo. También tenemos otra pregunta de Antonio Rocha, que nos dice, ¿qué libros o páginas web recomiendas para adentrarse más en el manejo de hardware con Flutter? Creo que ahí no deberías enfocarte tanto en el tema de hardware con Flutter en particular, porque al final Flutter es una herramienta para la conexión. La implementación es tu detalle. Entonces, tú buscas, por ejemplo, eh, ¿qué buscas conectarte? Bluetooth, USB, serial, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, buscar libros. Hay un montón de libros y más, hay un montón de gente que hace experimentos todos los días. Hay una página donde hacen locuras que ustedes pueden ver, pero en general hay bastante información. No te recomiendo ningún libro en particular porque yo no conozco muchos libros, solo uno de Bluetooth, que hay, si buscas en Amazon Gating StarTech with Bluetooth, ese es el más básico que te puede ayudar a entender cómo funciona, ¿no?, la conexión de hardware y en particular de Bluetooth. súper. Aquí hay una pregunta que dice Liza, que dice, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender Flutter o qué te llevó a aprender Flutter? Ya, ¿cuánto tiempo? No sé, un par de meses, pero eso fue cuando Flutter recién estaba saliendo. Mi historia es un poco rara, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir al Google I.O. Y ahí presentaron Flutter en vivo, cuando nadie ni siquiera lo podía tocar, solamente mirarlo de lejitos. Y me pareció interesante el hecho de... La demo me fascinó y yo tengo un tweak donde vi que movían el celular y hacían una animación genial y eso me pareció genial y dije, bueno, ya, Flutter tengo que aprenderlo. Y bueno, esa fue la razón en particular, que me pareció que es bastante fácil de aprender, ¿no? Oh, súper. Tenemos otra preguntita de Aníbal Ramírez, que dice, ¿qué tan estable es aplicar el manejo de hardware en Flutter? La implementación de hardware de tipo sensores para domótica. Si lo que te refieres es conectarte a los sensores, al final, lo repito,
problemas de implementación, ¿no? Y tener algunos en detalle todos los quirks que tiene el hardware, pero eso no es tanto problema de Flutter en particular, porque Flutter por lo bajo utiliza la implementación nativa, sino es del hardware en general, ¿no? Entonces a veces el hardware te dice, oye, tú solamente puedes escribirme si me has mandado el valor 15 antes de mandarme la instrucción, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta ese detallito. Pero como digo, eso no es Flutter. Flutter al final simplemente ya manda las llamadas a nativo y el nativo se encarga de hacer las operaciones. Es tan fácil o molesto como hacerlo en nativo, ¿no? Wow. Aquí hay otra preguntita que nos dice Jair. ¿Para el intercambio de datos se puede usar JSON? Sí, es más, este es un sensor de altura nada más, o sea, tú pones aquí y te dice qué tan alto está y utiliza JSON para comunicación. El protocolo de comunicación puedes hacerlo como quieras, tan fácil o tan difícil como quieras, ¿no? Entonces este es, no recuerdo su nombre, que de ahí vendían unos sensores de Frozen y de Star Wars, no recuerdo ahorita. Estoy un poco ciego. De Kano, sensor Kano. Entonces por ejemplo, este es JSON. Por USB te transfiere JSON. Interesante. Creo Tenemos que una, tenemos otra pregunta. sí, de Mike, que dice, ¿es cierto que Flutter es débil en hardware? ¿O que siempre es mejor nativo? Define mejor, ¿no? O sea, al final, como les decía al inicio, era más complicado porque no había implementaciones, pero ahora ya hay implementaciones robustas. Y si han visto, lo que yo hice en Flutter, conviértanlo a Kotlin o a Swift y va a ser lo mismo que necesitan hacer para poder conectar y comunicarse, ¿no? Al final son los 4 pasos. Buscar un dispositivo, conectarse, buscar el protocolo en sí y enviar o recibir la data. Entonces eso no importa si es nativo, es Flutter o su Raspberry Pi, eso no cambia. Oh, súper. Qué genial. Realmente me parece muy interesante tu charla. Creo como que no había tocado mucho Flutter y ahora me da ganas de meterle por esta cuestión de hacer con todas las cositas y todo. Qué interesante, la verdad. Más bien, muchas gracias por dar la charla. Yo creo que muchos aquí se han ido con muchas cosas por saber, conocer. Así que gracias del evento te decimos muchas gracias por ser parte de esto, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. ¿Alguna recomendación que quisieras darle o algo antes de irte? En general, bueno, yo, por ejemplo, no colecciono el hardware, pero es porque me gusta entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es, investiguen lo que les guste, no necesariamente de repente en su trabajo, porque a veces se hacen cosas aburridas en el trabajo, pero pues hasta algo tan normal como, en mi caso, por ejemplo, un juguete de mi hija puede tener Bluetooth, ¿no? O Wi-Fi o lo que sea, y lo puedes hacer cualquier cosa, lo puedes hacer divertido y aprendes un poco más. Wow, súper interesante. Muchas gracias, Martín Hansi. Esperemos tenerte en la próxima versión. Gracias por tu prestación, toda la situación que ha pasado y todo. Muchas gracias. Estamos agradecidos. Esperemos en verdad tenerte para la próxima. Gracias. Ahora sí, nos vemos. Nos vemos. Gracias, Hansi, un gustazo. Un gusto. Hasta otra oportunidad. Chao.